Salario Maldonado es nuestro hashtag de la noche y es que ya le contaba que el presidente de la República, el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, hizo una defensa bastante vehemente a lo largo del día sobre la implementación del salario diferenciado en 4 municipios. Él aseguró que esto ayudará a contener la migración, a bajar la delincuencia y también a generar fuentes de empleo que ayuden a mitigar la pobreza que se vive en estos municipios. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. El presidente de la República, Alejandro Maldonado, fue recibido con silbatinas y abucheos al llegar a Guastatoya El Progreso por un grupo de personas opuestas al establecimiento del salario mínimo. El mandatario no se cohibió y defendió con vehemencia su decisión. Maldonado fue enfático al afirmar que no está imponiendo nada y dice que el que quiere el salario que lo tome, si no, que no lo haga. Yo no le impuse a ninguno de los 4 municipios que pidieron este sistema, no se lo impuse. ¿Y saben qué? Tampoco las juntas paritarias ni las municipalidades lo están imponiendo. ¿Por qué? Sencillamente porque es una opción democrática de la libertad individual. Aquí tiene usted esta oferta de salario, ¿lo quiere o no lo quiere? El mandatario asegura que antes de tomar la decisión de establecer el salario diferenciado, leyó la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dejó sin efecto el primer decreto establecido por el expresidente Otto Pérez Molina. Para Maldonado, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad tiene la última palabra. La sentencia tiene 4 puntos y de los 4 todos son correctos menos uno. El que la sentencia no encontró correcto fue el monto del salario mínimo. Consecuentemente dice la sentencia que 2 salarios que cubran el mínimo vital son los que forman ese porcentaje. Es decir, el mínimo vital con 2 salarios, la mitad de eso es el salario que aquí se ha calificado. Y entonces no hice más que cálculos numéricos. La Corte dice tanto, eso damos y un poco más. Así que en estos acuerdos nosotros estamos leyendo lo que dice la Corte de Constitucionalidad. Ahora vienen y la impugnaron. La soberanía está en la Corte que lo decida. Y estoy seguro que la Corte va a leer los códigos, va a leer la Constitución, va a ver la jurisprudencia y va a decidir. Y lo que decida será la última palabra. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Salario Maldonado es nuestro hashtag de la noche. Una de las alocuciones que se ha hecho viral de parte del presidente de la República, doctor Alejandro Maldonado Aguirre, fue el hecho de que llamó a aquellos analistas. Dijo que antes a los politólogos, antes se les llamaba politólogos y en el tiempo de su abuelita, de manera textual, el presidente aseguró que se le llamaba vagos, que ha sido parte de lo que ha generado polémica a lo largo del día en las redes sociales. Nosotros lo tomamos porque obviamente somos un espacio en el cual las redes sociales son sumamente importantes. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Adrián Zapata de Riguroso Negro hoy. Hoy de Riguroso Negro, muy buenas noches Juanca, Edgar y a todos en la casa, bienvenidos a la vagabundería. No. Miren, hoy para mí es un día, es triste ver la postura del presidente Maldonado, una persona con una trayectoria pues de mucho servicio público, pregonero de elegancia en el actuar público, y lo que hoy hace es realmente algo pues muy triste para la figura de un mandatario. No me estoy refiriendo solamente a la ligereza o a la postura frente a gente o al gremio de politólogos o a la gente que nos dedicamos de alguna manera a esto, sino que me refiero más a los argumentos de fondo de lo que hizo. Primero, la presencia en los municipios en un marco de comunicación, no sé qué tan acertado pudo ser, pero creo que los argumentos vertidos, y no me voy a referir a los fundamentos económicos porque creo que hemos hablado muchísimo, afortunadamente el debate está muy colocado en el tema económico y ha generado
un abanico de oportunidades, digámoslo así, para explorar salidas a este subdesarrollo, a esta precariedad que vivimos en el país. Sin embargo, sí quiero abordarlo desde algunas cuestiones técnicas que el presidente Maldonado establece. Primero, establecer lo que él fue tajante en el tema de que esto es una opción, que esto es como un vaso de agua, que quien quiere lo toma y quien no, pues que se muera de sed. Creo que es importante resaltar o recordar que la normativa, primero las leyes y las normas no son opcionales. No es optativo cumplir la ley. Segundo, que la opción o lo que se regula en los acuerdos gubernativos que establecen este mínimo, esta garantía mínima laboral, no es una opción para el trabajador, es una imposición para el empleador en busca de contemplar una estructura que permita establecer una equiparación en la histórica y social desigualdad que se da en las relaciones de producción. Entonces, creo que aquí hay una confusión muy seria en torno al discurso del presidente Maldonado, toda vez que la opción no es para el trabajador, es una imposición para el empleador para acatar una normativa. Lo segundo interesante del argumento del presidente Maldonado es cuando nos habla de experiencias en otros países, y nos cita Costa Rica, donde por ejemplo hay 16 salarios diferenciados. Bueno, en Costa Rica hay un abordaje al tema laboral muy evolucionado, en el cual incluso ya se discute el tema del posparto para los esposos. Si vamos a hablar de ese tipo de cuestiones, entonces repliquemos otras cuestiones evolucionadas que evidentemente nuestro desarrollo, nuestro crecimiento no nos permiten abordar. Y ahí sí el tema de la productividad cobra un cacho de vigencia para poder entender que nadie está obligado a lo imposible. Es decir, tenemos que ver bien qué se puede y qué no se puede. Pero argumentar esto me parece un poco desafortunado, porque además partimos de que los principios de derecho de trabajo, contenidos y recogidos tanto en las legislaciones de cada país como concentrados en OIT, y ahorita hago referencia al convenio respectivo, que prohíbe la disminución de los salarios, además de prohibir la desigualdad entre iguales o de condiciones semejantes, lo que evidencia es una defensa férrea, un poco, a mi juicio, les reitero, con todo el respeto, pero desafortunada y muy superficial. Y tercer punto que quiero abordar es en torno justamente a lo que argumenta el señor presidente cuando nos dice que fue por una clamor popular y nos hace ver que fueron los alcaldes los que lo pidieron. Yo me pregunto, si es que la reacción es así, ¿qué pasaría con la postura de la población en cuanto a temas como energía, minería? Porque si es una postura del ejercicio de la función pública respondiendo al clamor popular, cuando además su mismo ente consultivo no sabía nada, si no se han expuesto análisis serios, más allá de los que hicieron la parte del sector privado. Pero yo creo que aquí la decisión tuvo que haber sido mediante análisis técnicos de las estructuras institucionales. Recordemos que la persona que refrenda el acuerdo es una persona que tenía muy poco tiempo de nombrada, es decir, el Ministerio de Trabajo ha fijado postura, la Procuraduría General de la Nación ha fijado postura, la PDH ha fijado postura, es decir, la parte institucional evidencia, primero, no sé si existan esos estudios realizados desde la institucionalidad o si son recogidos o heredados de la gestión del anterior gobierno, no este que nos está salvando, sino heredados de la anterior gestión impulsada muy fuerte por el exministro de Economía y que el ministro de Trabajo y también el ministro de Trabajo, es correcto. Carlos Contreras, soy presidente del ICS. Pero además, Juanca, hay una cosa que vale la pena también resaltar aquí muy fuerte, y es que tenemos que ver, ahora está en manos de la CC, cómo termina esta novela. Lo delicado aquí no es el tema hacer solo esa fórmula matemática que el presidente explica, que yo no la entendí, pero bueno, asumo que lo que hace es hacer sumas y restas y divide y bueno, en fin. Pero es que el quid juris aquí, el fondo del asunto, mis estimados en casa, no es solo un tema de la suficiencia del salario. Aquí la discusión es un poco más allá y más jurídica. Porque la Corte, en efecto, puede ser que haya abordado ese tema, pero hay que ver cómo está planteada ahora la impugnación vía inconstitucionalidad para realmente entrarle al tema, que es, ¿se pueden disminuir derechos ya otorgados? El salario mínimo puede ser disminuido cuando una vez, o sea, ya que se ha otorgado en alguna medida. Y esa es la discusión que la Corte tiene que definir hablando de garantías mínimas. Bueno, yo tengo aquí dos abogados, además un economista, y creo que el punto toral es a igual trabajo, igual salario. Creo que ese es el punto. Y el otro es la no disminución, la prohibición universal de disminuir derechos laborales. Sí, pero es que, a ver, quienes hablan, por ejemplo, del hecho de que hay un salario diferenciado para la maquila, que hay un salario diferenciado para los trabajos no agrícolas y para los agrícolas, pues habría una diferenciación
en la actividad económica, pero aquí estamos hablando a igual Porque trabajo. ahí ya se fijó, es que aquí el problema es que se está disminuyendo, es detrimento, que es como regular ley. Vámonos a las redes, está interesante el tema y se va a poner mejor todavía. Con Salario Maldonado, nos dice Estuardo, el trabajador que quiera que lo tome, el que no, que se vaya de mojado. ¿Cómo va a hacer eso? Que el doctor en Derecho es él. Anderson nos plantea, es una lástima el Salario Maldonado, es un aumento, ese aumento se lo hubiera hecho a todos los diputados mediocres del país, mal pagado, maltratado, Maldonado, es el juego de palabras que hace Luis. Mario pues nos muestra algunas de las fotografías que fueron viralizadas el día de hoy, hace un símil pues con el líder alemán. Brandon nos plantea, ese salario es una total discriminación y peor la actitud del presidente Maldonado, tan prepotente y arrogante. Y Beatriz nos dice, con esta euforia tenía que destituir a Eunice Mendizábal, reconoce que esos salarios permitan tener un sindicato, es lo que nos dice. A mí lo que me extraña profundamente es que el presidente Maldonado haya puesto pues su prestigio político a 9 días de terminar su gestión por un tema tan sensible y lo haya puesto allí para que su legado sea la discusión de este tema. Creo que habrían otros en los cuales se pudo haber mojado, dice en términos coloquiales el licenciado Ortiz, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Feliz año para todos en casa. Es para mí el primer programa del año, no sé, para Adrián y Sí, para Juan también. Carlos fue ayer, pero para mí Sí. es el día de hoy, así que les envío un abrazo y un saludo. Primero tocar el tema que se convierte en el evento del día, que son sin duda las declaraciones del presidente Maldonado Aguirre, que en sus términos estamos aquí haciendo la vagancia, ¿no? Con Adrián y con Juan Carlos. Sobre el punto no quiero ahondar más allá de lo que ya Adrián mencionó, me parece desafortunado, pero además me parece un problema de intolerancia. Yo entiendo que el hábito de entender la discrepancia es complicado, pero él es una persona mayor, con experiencia, además, como mencionó Adrián, alguien que ha abogado por la elegancia, ¿no? Que me parece fundamental en la política, además, ¿no? Estamos hablando de una profesión en la cual la diplomacia y la elegancia son cualidades que cualquier buen político debe tener para sí. Pero bueno, es lamentable, ¿no? Porque nuestro trabajo es hacer crítica constructiva, su trabajo es hacer sus labores de presidente y además aguantarse la crítica, porque para eso son políticos. Entonces, si usted es muy sensible, no se meta a política. Si usted está en casa y piensa ser político y se va a molestar porque lo critiquen, no se meta a política. Entonces, yo creo que ahí es un fallo indudable el presidente Maldonado al ser intolerante en este sentido. Pero bueno, haciendo un lado ese episodio lamentable y molesto del día de hoy, creo que la discusión en torno a los salarios es interesante. Un tema que a mí me llama la atención es, hace un año se propusieron los salarios diferenciados también en los mismos municipios, con un monto inferior, que ya nos referimos a eso hace un momento, y no hubo el escándalo que hubo en este momento. Ha habido otro abordaje al problema que no se dio en su momento. Recuerdo que de hecho pasaron bastante inadvertidos, se impugnaron, la Corte los conoció, se estuvieron ahí quietecitos, pero ahora como que más sectores sociales han salido a pegar las pedradas, como no ocurrió hace un año, ¿no? Es que se suspendió. Claro, se suspendió, por supuesto, pero digamos la crítica social no fue tan fuerte y tan pronta, sino que más bien llegó a los diarios cuando la Corte suspende los salarios diferenciados y entra a conocer el fondo, ¿no? Yo aquí, obviamente, no me puedo dejar de pensar como economista. Entiendo, ¿no? la postura. Yo entiendo que los salarios diferenciados son una forma de intentar formalizar una gran cantidad de empleos informales, y entiendo también que el gobierno creo que tiene un error. Yo, como digo, como economista veo con buenos ojos la idea de bajar el costo, entrar a la legalidad, porque los salarios reales en estos municipios obviamente no son 2.700 quetzales, sino que están más o menos, según la ENCOBI, y haciéndola más o menos del cálculo de la mediana de ingresos, esta gente está ganando al mes entre 1.000 y 1.200 quetzales en estos municipios, o sea que el mínimo sin duda está muy desfasado del ingreso real, que son 1.000 o 1.200 quetzales. Creo que el primer problema que ha tenido el gobierno es no ser transparente en su comunicación de la propuesta. Yo creo que pudo haber sido mejor planteada desde el Ejecutivo, exponiendo las razones técnicas por las cuales toman esta decisión. Yo pues conozco a algunos economistas que trabajan en PRONACOM, que es la Comisión de la Competitividad, el Programa Nacional de Competitividad,
Y ellos sí, obviamente exhiben argumentos técnicos para mí muy sólidos, lamentablemente, y esto no es culpa de Pronacom, sino del Ejecutivo, porque es el encargado de ejecutar la política pública, no lo comunica. Entonces yo entiendo también que gran parte de la academia, gran parte de los analistas, o vagos, como quieran ustedes llamarles en casa, pues también se sientan un poco descontentos, digámoslo así, con la política que hay. El tema que quizás en el siguiente bloque, para no monopolizar mucho la conversación, podamos discutir ahí con Adrián es, evidentemente, si se pueden reducir los salarios mínimos, porque, bueno, había un salario mínimo vigente de 2.000 y pico y ahora se propone uno de 1.950. Entonces, la cuestión jurídica será, bueno, ¿vulneraría eso el artículo 106 de la Constitución? Yo tengo una tesis de que es posible, pero quizás la discutimos luego con Vamos a ir a las redes con nuestro hashtag la noche, Salario Maldonado. Nos dice Gerardo de la Peña, el hambre no espera y el salario diferenciado es una respuesta a la condición actual del país. El doctor Zavala, producir más pobreza, desnutrición y explotación versus enriquecimiento de empresas. Quetzalumán, la pregunta que nadie se ha hecho es ¿qué empresas son las que pagarán salario Maldonado? ¿Y de quiénes son? Las respuestas les sorprenderán. La maquila ligera. Y es que eso es lo que va a tomar esa industria. Yo entiendo que no hay ninguna forma de pensar en el desarrollo sin trabajo. El trabajo es esencial para que usted pueda entrar al desarrollo y que obviamente el capital no tiene ese tipo de restricciones. Se va a donde tenga las mejores condiciones. Pero hay que entender de que la receta ya fue usada y no nos ha dado resultados. La mejor muestra es la INCOBI. La INCOBI nos muestra que esa receta no ha sido la mejor, ¿eh? ¿A qué hora Maldonado se volvió tan prepotente? Es lo que pregunta Oscar. El gobierno de Alejandro Maldonado anuncia que prohibirá en el país el sitio de internet El Rincón del Vago. Bueno, ha sido famoso el Rincón del Vago, ¿no? El Grinch nos plantea, pues yo no tengo presidente, utilizando ese lema y hashtag que durante mucho tiempo estuvo presente dentro de la sociedad guatemalteca. Y trata de justificar salarios que van a producir hambre y explotación para enriquecimiento de empresas, es lo que nos plantea el doctor Zavala. Edgar, no es ideológico ni político, es económico y de sobrevivencia. Los que se oponen, que pongan los empleos que no hay, pues, es lo que nos dice Edgar. Rubén nos dice, este señor ahora muestra la calaña que es, a quien llama vagabundos, tontamente lo defendían, es lo que nos plantea Rubén. Bueno, hay varios que nunca han estado de acuerdo con la designación de Alejandro Maldonado, principalmente de carácter ideológico. Otros, eso sí, lo que nunca se ha puesto en duda, creo yo, ha sido su honorabilidad. Su discrepancia ideológica ha sido otro tema a discutir. Lic. Sí, bueno, yo sí quiero entrarle un poquito más a un tema, porque ya hablamos de qué pasó y a mí me preocupa el qué va a pasar. Porque esto no, y ahí sí para todos los asalariados de este país que están al margen de estos 4 municipios, yo sí les advierto que este es un primer paso. El primer paso es la generalización de estos salarios diferenciados. El siguiente paso es, porque finalmente para que funcione el esquema económico, este abordaje tiene que ser general, no puede ser solamente en estos 4 municipios. Entonces, ojo, porque esto tendría que llegar a todos los municipios. De hecho, hay sectores que ya están exhortando a los alcaldes de los otros municipios que se suban al barco y empiecen a buscar cómo también allí se abordan esos salarios, ese detrimento al salario. Aparte de ello, también vale la pena resaltar o entrarle al tema que mencionaba Edgar en torno al artículo, el penúltimo párrafo del artículo 106 constitucional, pero más de que ese, el artículo que es 313 de OIT, el convenio de OIT ratificado por Guatemala, 131, perdón, sí, que habla justamente del tema salarial y en su artículo 2 expresamente y categóricamente prohíbe el tema de la disminución. Miren, el tema del salario mínimo, si bien es cierto, tenemos que entender que un salario mínimo que no se cumple es simplemente papel. El abordaje o la nominación que decía Edgar, que se habla de salarios reales, eso no se llama salarios reales, eso se llama ilegalidad. Y justamente en función de la verificación de la legalidad, es que ahorita nuestro país está metido en un atolladero inmenso por un tema en el marco del TLC. Recordarán ustedes de aquella famosa inconstitucionalidad que fue acogida para quitarle a la Inspección General del Trabajo las facultades sancionatorias. Entonces, se opone, y es el mismo sector, se oponen férreamente al hecho de tener un Estado que pueda verificar cumplimiento de derechos laborales, y además de ello ahora se pretende reducir esos derechos.
el tema de la flexibilización laboral, que es reconocido también a nivel internacional, buscando los temas, y siempre bajo el argumento de buscar la productividad y el desarrollo de los países, ha tenido espacios de análisis y de abordaje, pero esos espacios tienen límites. O sea, la flexibilización, creo yo que el hecho de disminuir el salario, que es quizás el elemento histórico más importante o toral en las relaciones productivas para la parte más débil, y no lo digo yo, lo dicen todos los postulados de derecho de trabajo, es algo que sí no debería de permitirse. Siendo así las cosas, el punto a discusión aquí, lo que tendrá que ver la CC, como les decía yo hace un momento, es, al margen de la suficiencia del salario, es determinar si abre la puerta, si permite levantar la compuerta de la represa para que logremos otra vez, o se logre disminuir el monto del salario mínimo, y además de ello, tener un Estado que con el Estado que tenemos sea absolutamente incapaz, como lo ha sido al día de hoy, de controlar el cumplimiento de derechos laborales. Entonces, les estoy hablando en un marco puramente jurídico, porque como les refería hace un momento, en un plano económico, si hay evidencia de que realmente el sector productivo de este país no puede generar más allá de lo que está cumpliendo, pagando hoy en día, la misma OIT incluso y la legislación nacional reconoce que esa fijación o esa evolución del derecho laboral tiene que responder a las capacidades productivas. Pero ojo, la máxima en el tema jurídico es que no podrán disminuirse. ¿A qué me refiero con esto? Aquí si hay evidencia de que es imposible de cumplir un incremento, pero con estudios y con evidencias claras se puede establecer una especie de moratoria. Pero ojo, de eso a regresar y disminuir el salario mínimo hay años luz. Vamos a las redes, estamos esta noche con Salario Maldonado como nuestro hashtag. Nos dice a través de las redes, Álvaro, muy maduro, muy experimentado, pero no olvidemos que es de las bases del Movimiento de Liberación Nacional, MLN. Bueno, es un hombre con una trayectoria en la vida política guatemalteca muy grande, efectivamente, con su formación en el MLN. Tommy, es trabajar para comprar hambre y desigualdad, salarios inhumanos, simple. Eddie nos dice, me voy a vivir a esos municipios ya que la vida es más barata. Sarcasmo, dice Eddie. Brandon, le salió el trompo interior al presidente Maldonado, un salario que lo único que genera es pobreza y discriminación, Quetzalumán. Y así fue como el maestro Yoda sacó la fuerza, dice. Andrade Low nos plantea, los mismos que se indignan por los salarios diferenciados les pagan 1,000 pesos al mes a sus muchachas domésticas. El licenciado Douglas Chacón, sin vagos no hay primavera democrática, es lo que nos dice el licenciado Chacón. Entonces, según el presi, juntamos salarios con un amigo, uno come bien y el otro se muere de hambre, es la pregunta que hace Pablo. Fernando, si yo que gano un salario mínimo con horas extras paso penas, ¿cómo van a vivir estas personas? Es lo que nos dice Fernando. Parte de todos los mensajes que tenemos esta noche con nuestro hashtag Salario Maldonado. Tengo una duda, si el Salario Maldonado es para maquilas, ¿qué pasa con las empresas que están registradas como maquilas y no lo son? Es lo que nos plantea Alex. Bueno, hay que recordar que en este momento hay una serie de luchas en el Congreso de la República para que se dé la aprobación de esa extensión de la llamada ley de maquilas o ley de preservación de empleos. Y el señor Herrarte nos dice, estoy a favor de la formalización, pero ¿están las estructuras para recibir a los miles de ciudadanos que entrarán en el Salario Maldonado? Me refiero, creo yo, al tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Carlos Miguel Rivera, la realidad salarial nadie la defiende, la canasta básica sube y los asalariados valemos tanto para nada, es lo que nos dice Carlos Miguel. Hay varias cosas que entrarle ahí al tema, ¿no? Nos hablaron de soluciones. Y a mí me parece que se va a combinar. Si se llega a la aprobación de la ley de conservación de empleos o la renovación de la llamada ley de maquilas, pues usted va a tener un salario menor y además beneficios fiscales. Es una bomba, de verdad es un... Y si están ubicados en esos espacios, se aplica este salario. O sea, ¿Lic? Sí, a ver, yo creo que hay que hacer varias distinciones. Yo creo que una cosa es el deseo que todos tenemos de que la gente gane más, ¿no? Y otra cosa es la convicción plena de que el salario mínimo efectivamente alcanza a beneficiar a la gente, porque la realidad es que o sea, la evidencia empírica, los estudios econométricos que se han hecho respecto a los salarios mínimos, te demuestran lo que la teoría a priori confirma, ¿no? La teoría a priori confirma que el salario mínimo, el salario es
una función de la producción. Es decir, si yo lo que hago es cosechar tomates, por ejemplo, mi salario es un reflejo de lo que produzco. Si yo cosecho 10 cajas de tomates a la semana, pues mi salario va en función de lo que produzco. El salario no puede ir o no puede ser mayor a lo que yo produzco, porque de lo contrario no habría producción y yo no tendría empleo. Entonces los salarios, por más que uno quiera, que uno desee, que uno de buena voluntad quisiera incrementar el bienestar de la gente, la única manera de incrementar los salarios es incrementar la productividad. Y el principal elemento para incrementar la productividad es el capital, ¿no? Los bienes de capital, el equipo, la maquinaria, la inversión. Entonces no hay otra forma de incrementar los salarios en términos reales. Y ahí es donde quiero referirme yo a que separemos la discusión. Si lo que queremos o si lo que nos molesta es la pobreza, pues el salario mínimo no va a acabar con la pobreza. En ningún país del mundo el salario mínimo ha acabado con la pobreza, solamente la inversión. Los salarios que esta gente percibe son bajos, y usted no piense que los salarios de esa gente en Estanzuela o en Guastatoya son bajos por las multinacionales, sino que son bajos porque la mayoría de trabajadores están empleados en pequeños comercios. Las pequeñas y medianas empresas emplean a la mayor cantidad de la población económicamente activa. Es un porcentaje muy pequeño de la gente que trabaja en grandes empresas, que generalmente son las grandes empresas las que pagan el mínimo de las prestaciones, porque son las que pueden por su tamaño y por su rentabilidad. Piense usted, por ejemplo, en un empleado de una panadería de barrio. ¿Cree usted que un empleado de una panadería de barrio en Guastatoya va a ganar 2.750 quetzales más bono incentivo, más pasivo laboral? Pues lo más seguro es que no. Piensa usted en el ayudante de mecánico en Guastatoya o en Estanzuela. ¿Va a ganar el ayudante mecánico el mínimo? No. Entonces, la realidad de nuestro país es esa. La mayor cantidad de la población económicamente activa está focalizada en ese espacio. Por eso yo decía, mi única queja con el salario mínimo diferenciado es que lamentablemente solo en 4 municipios. Pero la realidad es que hay que integrar a toda la población económicamente activa a la formalidad. La gente ya de por sí gana 1.000 quetzales, 900 quetzales, no porque los pequeños empresarios sean malvados, sino porque la productividad es tan baja que nunca van a ganar lo que la ley pide en el salario mínimo. Entonces yo creo que el ajuste es importante. Ahora, ¿legalmente es posible? Pues aquí una gran discusión. Yo creo que lo que no se puede hacer es bajar el salario mínimo de aquellos que ya tienen trabajo y ya están percibiendo un salario mínimo. Pero yo creo que sería posible hacer un ajuste a la baja para los futuros empleos. ¿Por qué? Porque no es un derecho adquirido. Si yo no tengo un empleo y no estoy ganando el mínimo, no es un derecho adquirido. Entonces, es una expectativa de derecho. Puede bajarse siempre y cuando sea el nuevo trabajador el que entre a optar por el empleo. No es el primer lugar donde se baja el mínimo, solo digo, cierro con esto, Claro. lo acabo. En Puerto Rico, que ustedes saben, el año pasado tuvo una crisis fiscal terrible, se planteó el tema y no hubo ningún problema en cuanto a convenios y en cuanto a la Constitución, que dice más o menos lo mismo. Casi todas las cartas magnas de América Latina dicen lo mismo referente a los temas laborales, y se planteó. Al final no se hizo por un tema de popularidad, pero se planteó, está ahí, usted lo puede consultar en línea con cualquier facilidad. Yo veo que el IC tiene argumentación, solo voy a las redes con el tema de Salario Maldonado, que es nuestro hashtag de la noche. Perdón, me perdí, pero voy ya. Nos dice a través de las redes Osvaldo de la Cruz: no doble moral si pedimos que un salario suba, que otros bajen en el Congreso y 2 poderes más hay salario diferenciado. Juan Rodas nos dice algo así: empezó la contratación por servicios prestados, facturando, y ahora la mayoría pues no tiene prestaciones, es lo que nos dice Juan. Oiga, tocó un lado sensible, hombre. Selvi nos dice: exacto, quizás sea tonto el clavo, el monto, sino que quizás a gente productiva y muy productiva van a ganar eso. Santiago Boche Sánchez nos dice, estilo Otto Pérez Molina, hacerlo en feriados. ¿Y qué pasó con el dictamen de la PGN? Era urgente declarar nulo el tema de la empresa española de transporte de contenedores. Ese es en otro tema. Dios, ¿qué estamos pagando? Así ya recordé, votamos mal hace 4 años. Bueno, en este caso no hubo votación, una designación. Pobreza es lo que ya existe, no se creará con estos salarios, es lo que dice Ana. El licenciado Chacón, más que ofrecer medidas de corto plazo, que prevalezca la política pública pensada, justificada y dialogada. Edwin, esclavitud moderna. Edgar, entonces que nos hagan millonarios a todos por decreto y listo. Alejandro, no se llama salario real, se llama ilegalidad. Qué elegante patadón, nos dice Alejandro. El extraordinario fotógrafo Carlos Jacinto nos plantea una bofetada con guante blanco y una mente del MLN con elegancia. Bueno, hoy no fue tan elegante el doctor Maldonado, no tuvo esa elegancia
peculiar que él siempre ha esbozado. Entiendo que no se disminuye el monto de los salarios, se crea un nuevo salario mínimo para otras personas, dice Ana. Lore, es un retroceso, por algo existe el derecho del trabajo y se constituyó en una rama distinta del derecho civil u otras, dice Lore. Correcto. Oscar, ¿cómo esperan descentralizar la economía? Es parte de los mensajes que tenemos con nuestro hashtag de la noche, Salario Maldonado. Nos dice Luis Fernando, la comparación que hacen es como decir que legalicen las maras porque no se pueden eliminar. Bueno, en El Salvador pasó algo más o menos parecido. Hicieron una tregua. Lick. Sí, es meter la legalidad algo ilegal. Bueno, retomando un poco lo que comentaba Edgar. A mí me parece, a ver, el hecho de los postulados del derecho de trabajo son especialísimos. Recordemos que es una rama del derecho social. Y justamente la tutelaridad o este proteccionismo del Estado no es algo antojadizo, es algo que es parte de la evolución de la humanidad como tal. En el punto concreto de que la aplicación de este salario diferenciado, digamos de este salario por debajo del mínimo general, mientras que de hecho se va a convertir en general si esto continúa así, la inaplicación mejor dicho, la aplicación exclusivamente para las nuevas relaciones laborales que surjan, atenta contra todos los demás postulados también. ¿Por qué? Porque se rompe por completo el principio de igualdad. Claro. Es decir, imaginémonos bajo ese postulado los trabajadores que en esas circunscripciones ya tienen un salario, que están gozándolo hoy, que es justamente por encima del salario mínimo diferenciado. Entonces, bajo esa interpretación que se la oí también, de hecho, quizás al presidente o a alguien del sector empresarial, bajo ese argumento querría decir que en una misma circunscripción, en respeto a este derecho preadquirido, a esta gente que ya está ahí, trabajando en industria de manufactura ligera, no le podrían aplicar el salario mínimo diferenciado. Lo cual haría que las empresas ya asentadas allí, no sé si habrá, no, desconozco ese dato, no podrían aplicar esta nueva normativa. Es decir, es tan incongruente pensar que una norma nueva no se aplique. No me estoy metiendo a cuestiones de retroactividad, me estoy metiendo a cuestiones de vulneración expresa de garantías mínimas prealcanzadas y de cómo entonces esa vulneración solo se va a aplicar hacia adelante y vamos a tener una dicotomía en cada una de las circunscripciones municipales o a nivel nacional donde por la misma actividad estamos pagando dos salarios distintos, uno por debajo del mínimo, que con tendencias a convertirse en mínimo en todo el país, y eso evidentemente resulta totalmente inoperante y se nos vuelve un arroz con mango para el manejo justamente desde la planilla y sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces creo que el punto es que el detrimento como tal no puede abordarse por un postulado constitucional y además por la ratificación de convenios internacionales, que además el derecho de trabajo es un derecho también contemplado entre los derechos humanos, pues. Entonces, incluso la preeminencia del convenio de OIT trasciende. Y yo reitero, si esa es la idea, si la idea es generar desde la universalidad o buscar universalizar ¿se puede decir? Sí. El esquema de un salario ahorita por debajo del mínimo, lo que estamos haciendo al margen del análisis económico es vulnerar preceptos constitucionales y de derechos humanos que son reconocidos. Además de que, insisto, tal vez la forma es ponernos un poco más imaginativos y pensar primero en desnudar realmente el nivel de productividad del país, que en algún momento lo abordamos con Edgar aquí, de que el crecimiento, o no sé si fue aquí o en otro espacio, de que el crecimiento no es tal como nos lo plantea el PIB. Claro. Entonces, si eso es así, bueno, desnudemos realmente en cuánto consiste ese crecimiento, porque es que el problema que tenemos aquí es que el parámetro que nos serviría para eso serían las cuestiones tributarias. Y recordemos que aquí hay mucha gente que lleva doble contabilidad en sus empresas. Claro, y entonces ahí la esposa es otra, ¿no? Bueno, ahí es un problema, porque entonces, si no tenemos la data, si no tenemos los elementos, ¿cómo podemos diseñar un esquema para cumplimiento de lo posible? Creo que el tema interesante es el que plantea Fernando, y es que se propone, en mi particular visión, lo que usted debe de hacer es como Estado tener de verdad una aplicación clara de las condiciones en las cuales usted puede hacer negocio, y no tiene necesariamente que circunscribirse a bajar el salario de los empleados y tampoco a tener beneficios fiscales, sino a tener de verdad
los mecanismos de infraestructura para poder producir eficientemente. Carreteras, energía eléctrica, agua potable, condiciones que ayuden a la mejoría del ser humano y de la capacitación de aquel posible empleado. Es que ese es el camino. Si no, estamos haciendo una receta de la pobreza. Así de sencillo. Si usted no invierte... Más trabajadores formales, pero lo que estamos generando más pobres también, y no calificados. Porque usted no va a tener cómo invertir en el desarrollo humano si usted le está dando beneficios fiscales y además le paga poco. O sea, ¿cómo? Vamos. Estamos con Salario Maldonado, medida rápida para solventar la falta de empleo. No está bien estructurada, le falta dirección. Nos dice, con estas medidas creo que dentro de un año ya seremos un país desarrollado. Que vivan los inversionistas. Rolando, el paquete de leyes es regalo para el modelo maquilero, junto a la ley emergente y la negación de pagar más impuestos. Nos dice Ángel, ¿y por qué el presidente no le baja también a los diputados el sueldo si le baja el sueldo del pueblo? Christopher, PDH defendiendo a quienes no quieren que se les dé trabajo a estas personas en lugar de defender a los más necesitados, es lo que plantea Christopher. Ya leía el mensaje de Fernando. Álvaro, entonces este salario va a beneficiar a las panaderías y a los talleres y no a las maquilas y a las grandes empresas. No, porque estás limitado a la industria ligera, lamentablemente. A la industria ligera, sí. En mi opinión, crea precedente para luego generalizar ese salario en todo el país. Maiza nos plantea, si el argumento del presidente es aprender de Costa Rica, empecemos aboliendo el ejército como los ticos. Parte de los mensajes. Lic Ortiz. Sí, a ver, el tema es complicado, porque yo entiendo la preocupación, a nadie le gusta, o sea, el tema de pagar un salario bajo o alto no es un tema moral. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. O sea, Guatemala no es pobre porque somos inmorales, es pobre por 1000 razones. No, depende de cuánto te perciba la actividad. No, para que sea inmoral. Pero digamos, la pobreza no es inmoral. La pobreza es un hecho. Es una consecuencia de muchos factores. Y una multiplicidad. Depende de la inequidad, porque entonces sí es inmoral. A ver, que yo pague 3.000 quetzales al mes por un salario y en Suiza paguen 3.000 euros. No es un tema moral, es un tema de productividad. En Suiza, pero entonces, por eso, el diferencial entre Suiza y Guatemala no es moral, es por productividad. Suiza es más rico porque tiene más bienes de capital, más acumulación de capital, son más productivos. No, pero si la renta es alta y yo no pago el mínimo, es algo bueno, moral. pero a ver, exactamente a mi punto. ¿Quiénes ganan más del mínimo? Pues aquellos trabajadores cuya productividad marginal es superior al salario mínimo. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué quiere usted como empresa si usted quiere hacer plata? Pues traerse a los mejores empleados. ¿Cómo se trae usted a los mejores empleados? Pagándoles más. Pero ¿qué problema tenemos en Guatemala? O sea, todo suena muy bien, educar a la gente y tal es sin duda fundamental. Yo no me estoy oponiendo a mejorar la condición de la gente, eso está clarísimo y creo que no hay persona sensata que esté en contra de eso. El problema que ustedes tienen hoy es, tienen a más del 65% de la población económicamente activa, que tiene promedio menos de 5 años de escolaridad. Esta gente, por mucho que usted las eduque, no va a tardar 10, 15 años o algunos ni siquiera se van a reconvertir a algunas tareas y no pueden pagarles mañana 3.000 quetzales simplemente por mejora de productividad. Esta gente tiene que tener un empleo ya, para mañana, si no se muere de hambre. De hecho, se mueren de hambre. Entonces, ¿cómo tú integras a la formalidad a una gran parte de la mano de obra cuya escolaridad y productividad es sumamente bajo? Uno, dos, el salario que a mí me paguen no depende de mí solamente. Depende de la tasa de capitalización. ¿Por qué me voy a mudar yo a Ciudad de Guatemala si soy cardiólogo y no voy a vivir en Cobán? Pues porque en Cobán seguramente no voy a encontrar ni la infraestructura, ni el capital, ni la clientela para operar. Entonces, si soy cardiólogo, me muevo a Ciudad de Guatemala. Pues usted busca un cardiólogo en Estanzuela y probablemente no lo va a encontrar. Justamente por esa sencilla razón. Entonces, el factor trabajo es un factor complementario. Si no tiene capital a la par de inversión, no importa que usted sea muy calificado, tendrá que emigrar. Entonces, ¿cómo desarrollamos el interior del país? Dándoles empleo. De acuerdo, en 10 años vamos a ser muy ricos. Lo ha hecho Vietnam, lo ha hecho Tailandia, lo ha hecho pero la usted India. tiene una serie de impulsos al desarrollo humano, a la inversión en el capital humano, que es lo que yo en este caso yo no lo veo. O sea, yo de verdad Pero no veo. Son temas independientes. No, pero a ver, es que sí hay un tema que es central, porque usted le está quitando la posibilidad al fisco de capturar recursos para invertir en el ser humano, a atraer. Pero esos son temas fiscales, ¿eh? No, de acuerdo, Lic, pero o sea, es que usted no puede pensar en tener desarrollo si usted tan solo le da empleo y no invierte en ese capital para que ese humano sea más productivo. O sea, yo entiendo el respeto absoluto al capital, me parece
que es innegable. Usted tiene que ser respetuoso de aquella persona que arriesga su capital en pro de sacar un beneficio, pero también tiene que respetar al capital humano. Es que en algún momento lo tiene que respetar bien. Pero eso no pelea, Juan Carlos. Digamos, el hecho de invertir en sanidad, en educación, en infraestructura... Pero ¿cómo va a invertir si le doy beneficios fiscales? Y además, pero sí pelea cuando históricamente hay una oposición por completo al pago de impuestos, un adelgazamiento del Estado, una falta de capacidad del IGT para verificar cumplimiento. O sea, es que el abordaje es integral. O sea, yo sí entiendo que los temas aparentemente son ajenos, pero buscamos presupuestos mínimos para adelgazar al Estado a su mínima expresión. Buscamos quitar facultades sancionatorias creyendo en la buena fe del empleador, pero al mismo tiempo también otorgamos exenciones y beneficios fiscales y además no conformes, apretamos para abajo el tema del salario mínimo para poder seguir generando inversión. Es decir, miren, es que la fórmula es una fórmula de miseria. Si no hacemos un abordaje integral y no empezamos a ceder, como yo siempre lo he dicho acá, en varios aspectos, desde los dos lados de la moneda, no vamos a llegar a nada. Claro. O sea, si el punto es vamos a sacrificarnos todos, bueno, sepamos cuánto realmente hay. De ese famoso PIB, cuánto realmente se queda en capital y cuánto es destinado a inversión para pagar salarios. Yo creo que eso es abismal. O sea, al margen, y ojo que estamos quedando otra vez en la discusión económica, que creo que eso enriquece y que busquemos una salida con imaginación, pero sobre todo con viabilidad jurídica. Hoy tenemos a la PDH y a la PGN, como yo les decía, diciendo que esto es ilegal. Lo dice ACIES, lo dice ICEFI, o sea, lo ha dicho Raimundo y medio mundo, esperemos que la Corte actúe con responsabilidad. Pero, a ver, Rick, a ver, yo entiendo de que no hay otra fórmula de desarrollo más que tener empleo, eso está claro. Sí. El tema aquí también radica en, a ver, hay materias pendientes enormes de parte del Estado de Guatemala para hacer de Guatemala un lugar atractivo a mejor inversión. ¿Pero a costa de qué, Juanca? No, mejor inversión. Por eso. De acuerdo, o sea, no le estoy hablando de inversión, le estoy hablando de mejor inversión. O sea, nos falta tener accesos a puertos y aeropuertos de primer nivel, nos hace un sistema carretero que nos permita circular a una velocidad enorme. Usted vaya a El Salvador y vea cuánto se tarda de llegar de la frontera a San Salvador y cuánto se hace en una distancia muy similar de la ciudad de Guatemala hacia la frontera con las Chinamas, por ejemplo. Ahí hay temas que son netamente de productividad. Pero obviamente tenemos la materia pendiente de la corrupción que nos ha hecho mucho daño. Por lo tanto, hay que abordar los temas de manera integral, como bien lo plantea el licenciado Zapata. Pero es que no lo hacemos porque estamos fijados siempre en este proceso de cuál es lo urgente y nunca lo importante, ¿eh? Pero ahí tenemos un problema y me tomo 40 segundos nada más para explicarlo. Lo que necesitamos en Guatemala es ser creíbles. Pues digo que es tan importante la protección a la propiedad privada, a la libre empresa y a la libertad individual y lo que ustedes quieran, porque si la gente no cree en su país, la gente no viene a invertir a largo plazo. ¿Por qué solo vienen maquilas? No solamente es porque la mano de obra es poco calificada, es porque no creen en el país. Una maquila usted la desmonta en 2 días y se va. ¿Por qué no viene acá el sector automotriz? Hay potencial de mano de obra, perfectamente. ¿Por qué no vienen? Porque son inversiones de largo plazo. ¿Confía en Guatemala? No. Ni Costa Rica, que muchos tweets citan a Costa Rica como ejemplo. Perdón, pero Costa Rica, que encima tiene una crisis fiscal que se le viene y va a quebrar pronto, usa beneficios fiscales para atraer empresas y se le han ido. Intel se le fue, o sea que ni Costa Rica, con un modelo de mucha más agresiva inversión, ha conseguido ser creíble. Costa Rica tiene mano de obra calificada, pero no tiene credibilidad y las empresas se van. Vamos a la pausa, estamos con Salario Maldonado como nuestro hashtag de la noche. Quédese con nosotros. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlos, y a los amigos y compañeros de Antigua Sports. Vámonos a las redes. Estamos con Salario Maldonado como nuestro hashtag. Nos dice Gustavo: me parece que la primera medida diferente tendrá deficiencias, pero más enfocada en la búsqueda de crear oportunidades. Estuardo, y que de las redes, de la red vial, hospitales de nutrición, el salario debe ser regido por las leyes del mercado. Juan Carlos, el empleo no es la única salida. Si las economías locales generan excedentes, el empleo familiar es otra vía importante. Ana, es ilógico que disminuya el salario. En Guatemala hay que pagar salud, educación y seguridad, no contamos con lo mínimo. Y nos dice Eddie, la PDH no acepta el salario diferenciado, prefieren que por falta de empleo se vuelvan mareros, delincuentes, diputados y violadores. Es lo que nos dice. Vamos a cerrar el tema. Licenciado Ortiz. Bueno, yo creo que quisiera refrendar lo dicho al inicio
y sintetizar más o menos lo que hemos hablado con Adrián y con Juan Carlos en este espacio. A ver, desde la perspectiva económica, un salario mínimo, está demostrado, es incapaz de aumentar el bienestar y el ingreso real de las personas. No hay que pelear tampoco con la realidad. La verdad es que tenemos, nos guste o no nos guste, sea bueno o no sea bueno, esa es otra discusión que podemos tener en otra oportunidad, una legislación laboral vigente que no solo está en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino en una serie de convenios que Guatemala ha suscrito y ratificado con la OIT. Entonces tenemos que armonizar nuestra política laboral, nuestra legislación laboral, con toda la legislación vigente para que sea no solamente pues, una política económica, sino también una política económica legal y viable, que yo creo que a este punto y a estas alturas del partido es la discusión fundamental. Si queremos salarios más altos, si queremos un país más rico, pues obviamente la tarea que tenemos que hacer no es incrementar el salario mínimo, reducirlo solamente, sino una serie de cuestiones que incluyen, pues, en primer lugar, invertir en infraestructura, en capital humano, pero sobre todo en una credibilidad como país, ¿no? Ya discutíamos y mencionaba yo brevemente a Costa Rica como un claro ejemplo de que no basta solamente la inversión social a medias, digamos, y medio educar a tu gente, sino que hace falta también ser un país creíble para que la gente invierta y se quede en tu país y en 10, 20 años seas un país próspero, como viene creciendo la India. Si ustedes ven a la India, que era un país paupérrimo, pues hoy está mejorando. Pero bueno, ya vendrá la discusión legal. Esperemos que se pueda resolver a buen término la situación, pero creo sinceramente que los salarios diferenciados son una buena opción para formalizar a miles y, bueno, millones probablemente de trabajadores que hoy laboran en el sector informal. Lick, último turno al bate. Sí. Yo quiero cerrar diciendo que el salario mínimo es una forma de limitar el egoísmo y la actividad humana. Y creo que desgraciadamente es necesario, la historia nos lo ha demostrado, hasta que no tengamos una sociedad más ideal. Entonces es indispensable. De más decirles que en lo particular estoy en contra, lo veo como un riesgo muy grande para ciertos derechos, sin perjuicio de que creo que en este país el hecho de pagar o de no pagar el mínimo teniendo la capacidad de hacerlo, sí es una inmoralidad. Pero también quiero retomar una cuestión. Ya es hora de que quien tenga la capacidad y las riendas de este país, y no me refiero precisamente al gobierno, empiece a ver a esta nuestra Guatemala más allá de una finca. Es hora de que empecemos a darnos cuenta de que si seguimos así esto se nos va a salir de las manos de manera seria. Tenemos que cesar esta polarización que tanto daño nos hace, y la forma de hacerlo es con un manejo integral de nuestra realidad nacional, que pasa desde el fortalecimiento institucional hasta la atención sobre todo del área rural, pero bajo parámetros reales y maduros, y sobre todo urgentes. No podemos seguir pensando solo en el derecho de nuestra nariz, no podemos seguir pensando con actitudes mezquinas que no impliquen que tengamos que sacrificar un poco de ganancia. Tenemos que entrarle a esto todos y todas. Momento del resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. El presidente Alejandro Maldonado hace una vehemente defensa del salario diferenciado en el interior de la República. En Sololá, disturbios luego de que un policía en descanso matara a un tendero por negarse a venderle cerveza. En Haití, el presidente Michel Martelly pide más tiempo para la organización de una segunda vuelta electoral. Y se ha instalado la Comisión Normalizadora de la Federación Internacional del Fútbol Asociado para la Federación Guatemalteca de Fútbol. Adela Camacho de Torreviarte será quien la presida. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí llegamos con el análisis y el debate de esta noche. Edgar Ortiz, Adrián Zapata, un servidor, Juan Carlos Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.